Cielo. ¿Saben que los pingüinos escuchan el sonido de su hijo? Entre millones de pingüinos escuchan el sonido de su hijo. Y el Señor va a escuchar la voz de María Los Ángeles en los cielos. Ahí está María Los Ángeles. Tiene que se me entregaron las hojas. Más que nunca, nuestros pensamientos tienen absoluto poder sobre nosotros. Hay cristianos derrotados, porque eso es lo que creen, y eso es lo que piensan. Y al pensar así, están negando la eficacia de la palabra de Dios. Nuestros pensamientos nos llevan a accionar o a detenernos. Ustedes están parados sobre un lugar que nunca hubiéramos comprado nosotros, que nunca hubiéramos invertido, que nunca nos hubiéramos jugado, porque siempre hay un pensamiento de no se puede. Sin embargo, con el Señor todo se puede cuando Él te guía, siempre. Una de las cosas que el Señor está haciendo con su pueblo en este tiempo es sacarnos de la comodidad del conformismo y llevarnos a la incomodidad del compromiso, de la productividad, del movimiento, pero sobre todo una palabra que nos vamos a grabar esta mañana, del servicio. El confort no es malo, pero si permanezco en este lugar, se transforma en conformismo. Conformismo, escribí acá, es un aparente estado de comodidad que te lleva a la muerte en vida. Lleva a la inacción, a la ausencia de visión, sueño, destino, y es una fuente de retroceso. Es la justificación perfecta para no hacer, no crecer, no aprender, no arriesgarse, no vivir. Por eso dejamos cosas por la mitad, por eso perdemos la pasión cuando el Espíritu Santo no nos está guiando. Esto engendra mediocridad y se vuelve soportable. O sea que de a poco nos vamos quedando, nos vamos acomodando en nuestra vida espiritual. Poco a poco empezamos a dejar de orar, empezamos a dejar de estudiar y leer su palabra, que es la que nos guía, y poco a poco nos vamos acostumbrando a esa vida y preferimos lo que el mundo nos ofrece. Esto es enemigo de la libertad, del crecimiento y de la creatividad que Dios puso en nosotros. Muchas veces les decimos: Señor, danos las estrategias. Y yo creo que escucho desde los cielos: ya te la di, tan solo tenés que escuchar mi voz. Está en ti, pero tan solo tenés que escuchar mi voz. Una persona mediocre es una palabra muy fuerte. Es una persona con falta de visión, tiene una vieja manera de pensar, es clasista, o sea que es su iglesia y nada más. Es indecisa y no se compromete. El 85% de los cristianos suelen vivir aquí. Muchos van a la tumba sin haber sido productivos para el reino. Entonces, ¿para qué vinimos? Si el Señor nos dice: hagan discípulos, nosotros como comunidad, hoy están faltando, que 50, no sé cuántos son los que están faltando hoy. Muchos por COVID, muchos porque me avisaron que perdieron la inmunidad y se dieron la vacuna hace poquito tiempo. Estos no están inmunes todavía. Pero hay algunos que salen a ser mandados, se juntan con su familia, van a cumpleaños, pero hoy me mandaron la excusa de que no querían venir. ¿Saben quiénes son? Los que no se querían levantar temprano. Parece que uno no los conociera. ¿Cómo se hace para sobrellevar todo esto? ¿Qué hicieron ustedes durante 18 meses? ¿Fueron perseverantes? Hoy están pisando lo que fueron perseverantes. Durante 18 meses ustedes ofrendaron, todos nosotros, para que esto fuera una realidad. Y ahí hubo perseverancia. Algunos bajaron los brazos, pero la perseverancia es la voluntad inquebrantable, la resistencia, tenacidad, constancia, determinación. Hace que la palabra imposible se desgaste. Y esto es el fruto de lo que ustedes están viendo. Si quieren pueden mirar para el fondo y ver que todavía tenemos 70 metros. ¿Cuánto había acá hasta el fondo? ¿Cuánto? Bueno, todos esos metros para el fondo, hasta allá, hasta los árboles casi, si tendremos para hacer. Una de las cosas que el Señor nos dijo
que ayer lo conversábamos con mi esposa. Ayer en la casa de Eliana, un apartamento chiquito, se quedaron 4 hermanas que vinieron de otros países a Cima. Cuando uno habla de sembrar, si yo les digo, bueno, sembremos, lo que estamos haciendo es haciendo un trabajo de equipo. Sembremos. Quiere decir que hay un trabajo de equipo. El verbo sembrar o construir, construyamos, tiene que ver con el hecho de fundar, establecer, iniciar, organizar, implantar, constituir, formar, y se expresa de una manera en que está diciendo vamos a hacer algo juntos. La iglesia es y la iglesia hace lo que es. Un perro ladra porque es perro. La iglesia es y hace lo que es, dirigida por el Espíritu Santo. Pero esto ya lo sabemos. Ahora, hay unas palabras que me gustaría que repitieran después. Como agente de transformación en la sociedad, la iglesia anuncia el reino de Dios. No escuché. Anuncia el reino de Dios. ¿Qué hace la iglesia? Bien. Encarna el evangelio al vivirlo cada día. O sea que anuncia, lo vive y por último participa en la misión de Dios. O sea que anuncia, lo vive y participa. Anuncia, lo vive y participa. ¿Por qué lo vive? Porque si anuncia y no vive es un político. O sea que la iglesia anuncia, pero mirá mi vida porque estoy mostrando a Cristo. Cristo puede ser el mensaje, pero la gente va a ver a Cristo a través de ti, a través de nosotros. Hoy lo está viendo a través de lo que estamos diciendo y haciendo. O sea que tenemos un compromiso delante de toda la sociedad. La sociedad está esperando que la iglesia sea iglesia, que tú seas iglesia, que la religiosidad a la que muchas veces nos colocamos ellos y nosotros caiga y digamos, bueno, nosotros estamos puestos en esta tierra para una misión y esa misión sigue siendo la misión de Dios. Ahora lo que Dios nos da por regalo, a nosotros nos toca como tarea. Para otros es el regalo de la salvación, para nosotros es la tarea de hacer su voluntad y sigue siéndola. Hoy estamos en un lugar que tenemos que desarrollar, que tenemos que producir, que tenemos que crear. Gracias. Y les decía, la iglesia hace lo que es, su función, su propósito. ¿Para qué fuimos creados sino para hacer la misión de Dios? La misión de Dios tiene muchas aristas. 1 Pedro 2:5, ¿tienen Biblia? Dos 2:5, el apóstol Pablo nos exhorta, ustedes también, como piedras vivas, 1 Pedro 2, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto es, todo cristiano es ordenado a ser edificado como parte, como casa espiritual. Significa que un cristiano que no lee la Biblia, que no estudia la palabra de Dios, va a ser guiado por cualquier viento de doctrina o por cualquiera que se pare aquí y diga que es pastor y te enseñe algo que tú no corroboras en la palabra de Dios. Todo lo que nos enseñan debemos corroborarlo en la palabra de Dios. Porque es ella la correcta, no el que está hablando. Es ella la que nos enseña cómo vivir, no los que hablamos. Es tan importante que seamos edificados, que el apóstol Pedro lo dice y lo escribe claramente. Seamos edificados como casa espiritual, pero con un propósito, para ofrecer sacrificios agradables a Dios. ¿Cómo sea un sacrificio? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Pues está escrito en su palabra y a Él le agrada que hagamos su voluntad. Y su voluntad es que llevemos el Evangelio hasta los no alcanzados, hasta lo último de la tierra. Yo anhelo que venga el fin, pero para que venga el fin está escrito en los Evangelios. Este Evangelio será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Claro, algunos jóvenes, como decía Santiago, Señor, no vengas todavía que no me casé. Ya se casó, así que puede venir el Señor. ¿Dónde está Santiago? Ya te casaste, estás pronto. Bien, ahora vas a decir, Señor, no vengas hasta que no tenga un hijo. Y ese es el ejemplo de todos nosotros. Señor, todavía no, Señor, todavía no. Pero hemos visto que 6.500 uruguayos se murieron de COVID. Y quizás estaban en un CTI, solos, diciendo, Señor, todavía no, tengo mucho trabajo por hacer. Todavía no le dije a mi padre o a mi madre que los perdono, o le dije que los amo. Todavía no hice un montón de cosas y se murieron en la más absoluta soledad.
No sabemos cuándo el Señor nos va a llamar, pero sí sabemos que tenemos la oportunidad de cuando nos llame, decir, Señor, consumado es, di todo lo que tenía, hice todo lo que me mandaste, corrí la carrera y terminé como tú me pediste. Ahora bien, al ser edificados como casa espiritual, vean el versículo 9 lo que dice, recién lo cantábamos. Mas ustedes son linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Pueblo adquirido por Dios para que tengamos un campamento y la pasemos bien. Pueblo adquirido por Dios para ir a Playa del Carmen. No, ahora está horrible Playa del Carmen. Un lugar más... No sé. ¿A dónde? Ah, pero eso es bíblico. Yo estaba diciendo lo que nosotros pensamos, lo que significa disfrutar la vida. Disfrutar la vida puede ser algo en el Caribe, una hamaca paraguaya, disfrutando. Sin embargo, el Señor nos dice, son linaje escogido, quiere decir que venimos, ya lo estudiamos esto, nación santa, nación apartada, pueblo adquirido por Dios hay un propósito para el cual vivir. Y cuando yo me salgo de ese propósito, comienzo a vivir para mi carne. Y si vivo para mi carne, vivo para destruir, para destrucción. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, dice en Gálatas. Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó a ustedes de las tinieblas y los rescató y los trajo a su luz admirable. Aquel que hizo maravillas en tu matrimonio, en tu casa, en tu familia, pero sobre todo hizo maravillas contigo, porque te salvó, porque te eligió. Dime qué tienes tú de especial para que el Señor mande a su Hijo. ¿Qué tan especial eres tú como para que Él mande a su Hijo a morir por ti? Este pasaje, el versículo 9, esto es bueno para que lo grabemos. Integra el ser con el hacer. Mas ustedes son casa espiritual, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios para hacer. O sea que acá tengo el ser y el hacer en un solo versículo. ¿Qué es más importante? Los dos. Primero soy, claro que sí. Primero soy hijo de Dios. Pero ¿para qué soy hijo de Dios? ¿Para esconderme en una iglesia? ¿Para pasarla bien? ¿Para estar en una comunidad que me provee lo que necesito? Cariño, comida, ropa, contención, sanidad. ¿O para hacer, para salir hacia afuera, para dar de lo que el Señor me dio? Ese es el cristiano es de adentro hacia afuera. Por eso un cristiano que ama al Señor no es movido por las emociones de lo que de lo que el mundo quiere hacer. Si el mundo nos tira una piedra, de nosotros no fluye un mirá lo que me hiciste, no te perdono. Fluye lo que pasó con Esteban. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Señor, perdónalo, Señor, que te conozcan. Eso es un cristiano que ama a Dios, que el amor de Dios está en él. La iglesia hace según lo que es. Somos iglesia. Entonces tenemos una tarea que hacer. Ya sabemos que tenemos una tarea que hacer, que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Nos recuerda que la iglesia es el pueblo de Dios en misión, continuamente. Uno dice, bueno, yo voy a ofrendar para los misioneros que están en Nueva Guinea. Yo voy a ofrendar para los misioneros que están en Mozambique, como es lo que estamos haciendo. Yo voy a ofrendar, está bien, pero dentro de tu ofrenda va tu vida también. Dentro de tu ofrenda va que tú te vas a preocupar por esas personas, pero también te vas a preocupar por que el Evangelio llegue allí. No solamente con tu ofrenda, sino también con tu oración. Es tan importante que cuando uno ora está incluido en la oración. Señor, que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Y Él te dice, bueno, prepárate porque te voy a enviar a Zambia. No, Señor. No, yo oro, yo ofrendo, yo tiro la cuerda, lo saco del pozo, lo que vos me quieras decir. Pero ir yo no. Señor, que tu Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Significa, estás dispuesto a ir. Estás dispuesto a hacer mi voluntad, sea donde sea. Bueno, sí, Señor, estoy dispuesto. Comenzá en tu casa. Comenzá en tu matrimonio. Comenzá enseñando a tus hijos la palabra no y la palabra sí. Comenzá enseñando a tus hijos lo que corresponde a la palabra de Dios. Cómo se comporta un hijo, pero siendo un padre de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Dónde comienza el Evangelio? En casa. Porque la generación que te sigue, esa generación alabará a Dios por tu testimonio. Mientras tanto, nos ocupamos de todo lo demás. La iglesia hace según lo que es, como venía hablando. Terminando, ¿cuál es el desafío para este tiempo? Formar comunidades de fe, cristocéntricas.
no pastorcéntricas. El pastor no es la figura principal de una iglesia, es Jesucristo. El pastor es parte del cuerpo. Allí hay intercesores, hay todo lo que se necesita. Ahora díganme una cosa, yo muchas veces lo dije esto. ¿Cuándo el hígado se junta con los pies? Nunca. Sin embargo, es parte del mismo cuerpo. Entonces, el Señor no nos llama a hacer reuniones de oración multitudinarias para unir las iglesias. Nosotros nunca vamos a poder unir nada de lo que ya está unido. El Espíritu Santo es uno solo y la iglesia es una sola. Tenga muchas denominaciones, pero es una sola y el Señor va a hacer con cada uno lo que tiene que hacer. Con el páncreas hace una cosa, con el hígado hace otra cosa, con el estómago hace otra cosa, con las manos hace otra cosa. Entonces el Señor nos llama a entender que somos parte de un cuerpo, que si nos enfermamos el cuerpo se enferma. Formar comunidades de fe cristocéntricas que amen al Señor. Primero, que amen al Señor. Podemos tener mucho conocimiento de la Biblia, sin embargo, si no amamos al Señor de nada sirve. Podemos cantar muy bien, pero si no amamos al Señor de nada sirve. Podemos ser excelentes evangelistas, pero si no amamos al Señor, de nada sirve. Comienza ahí. Y para eso tengo que mostrarlo. Que amen al Señor, que encarnen los valores y estilos de vida del reino. Mateo 5, 6, 7. En maneras y lugares nuevos. Qué fácil es que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio en Rivera. Es el departamento más evangelizado de Uruguay. Levantás una piedra y hay un cristiano. Qué fácil es que vayamos a Guatemala y prediquemos el Evangelio. Sin embargo, es el país más violento de Latinoamérica y dice tener un 50% de cristianos. Entonces, ahí nos da una pauta, un termómetro de que un verdadero cristiano no es un cristiano común. Es alguien que se destaca. Es alguien que es luz, es alguien que es sal, es alguien que es diferente hasta en su vocabulario. ¿Por qué? Porque es Cristo hablando a través de él, es el Espíritu Santo llevándole. Proclamando un evangelio integral, no de a pedacitos para mi conveniencia o para la conveniencia de las ofrendas. Funcionando como sal y luz en la sociedad, trayendo una perspectiva bíblica al contexto que vivimos. Confrontando la injusticia, trabajando con otros. Aquella iglesia, ¿en qué son buenos? Bueno, ellos son buenos en restaurar jóvenes que están en la droga. Pues enviémosles todo lo que conozcamos, porque no es mi tarea, porque nosotros no sabemos qué hacer, pero ellos tienen psicólogos, tienen todo lo necesario. Enviémosle, porque la preocupación es que se salven esos jóvenes. Trabajando con otros para restaurar vidas quebrantadas y colaborando en la sanidad de personas y comunidades que aún no han escuchado a Cristo. Nosotros sabemos que Uruguay sabe de Cristo y lo niega. Parte de esa responsabilidad la tenemos nosotros como cristianos. No importa si el Uruguay niega a Cristo. No importa lo que el Uruguay haga, importa lo que nosotros con el poder del Espíritu Santo podemos hacer y debemos hacer. Una de las cosas que parecía un elefante blanco es que se lograra un cima en Uruguay con los jóvenes que hubieron. Porque los jóvenes uruguayos dicen, no. Los jóvenes uruguayos le preguntan a su pastor y el pastor dice, yo no sé esa denominación, mejor yo no te doy el permiso. Un disparate antibíblico. ¿Cómo un pastor va a dar permiso o no permiso? El pastor puede sugerir, decir, mirá, dame un tiempo de oración, yo veo esto. Estamos cayendo en cosas que no debemos. Nosotros estamos, aquellos que estamos liderando la iglesia, para mostrar a Cristo, no para permitir o prohibir cosas. ¿Y cómo un cima se iba a hacer en Uruguay? Sin embargo, se hizo y hubo fruto. Y hoy hay jóvenes en 33 en el Experimenta evangelizando, uno de los departamentos más difíciles de evangelizar. Y el Señor preparó a jóvenes y los llevó a 33. Las cosas que hace el Señor con aquellos que le creen. Eliana creyó, Eliana dijo sí se puede y comenzó la tarea paso a paso. Así me dejó los oídos. Y hablaba, vieron que ella habla poco, y hablaba, y era todo cima y movida, y prisma, y sigue, y esto, y lo otro, y aquello. Movilizaba, iba a una iglesia. Mirá que no voy a la reunión porque vete a la iglesia. Ve, haz tu tarea. Imagínense, Eliana, vení. ¿Qué pasa que no estás viniendo los domingos? ¿Tenés que asistir todos los domingos? Sí, claro, nosotros tenemos que asistir todos los domingos, pero si tenés una tarea como la que tenía Eliana, tiene que ir por todos los lugares a decir, hey, hay oportunidad ¿de qué? De salir a las naciones. Salgamos de la chacrita. Eso es ampliar la visión, eso es crecer. Y estas hermanas, estas 4 hermanas que decidieron venir a Uruguay, a pesar de todo, a pesar de que sabían que venían a trabajar, a pesar de que veían, ellas están acostumbradas a ver 2.000, 3.000 o muchos más
jóvenes, inclusive en sus iglesias, multitudinarias. Y acá vienen y ven 60, ¿cuántos eran? Eliana, ¿dónde estás? 60. Anduve clarito con el número. 60 jóvenes. Uno dice, bueno, no son tantos, ¿no? En realidad, tanto esfuerzo para tan poco. Crucen el mar de Galilea, les dijo Jesús. En el medio del mar se levanta una enorme tempestad y Jesús durmiendo. Despiértate, que nos ahogamos. Hombres de poca fe, para todo. Ya sabemos el milagro que ocurrió. ¿Qué pasó del otro lado cuando llegaron? Tanto esfuerzo por un solo endemoniado. La prueba que vivieron en el camino por un solo endemoniado. Sin embargo, ese fue el evangelista en la región de Gadara. No sabemos a quiénes impactó Sima en este tiempo. Y aquí viene lo principal. Mateo 20:20 nos enseña que la madre de discípulos vinieron y le dijeron, Señor, queremos que nuestro hijo esté a la derecha y a la izquierda. Y Jesús le dijo, eso no me corresponde a mí. No me corresponde a mí levantar liderazgo, ni quiénes van a estar conmigo a la derecha o a la izquierda, le corresponde a mi Padre. Él es el que elige. Él eligió a los discípulos, me dijo quiénes eran y yo los elegí, guiado por el Espíritu Santo. Los demás discípulos escucharon y se enojaron, como diciendo, ¿cómo vas a pedir esto? Porque querían pedir lo mismo. Y en Mateo 20:25 Jesús les dice, cualquiera que quiera ser grande en el reino, deberá servir. Mientras aprendemos, servimos. Mientras aprendemos, servimos. Bien, hay un despierto. Mientras aprendemos, servimos. Mientras enseñamos, no escuché. Va de vuelta. Mientras aprendemos, mientras enseñamos, mientras crecemos, mientras maduramos, mientras morimos. Sí, porque la muerte que hablo es muerte a los deseos. Quizás estoy mirando, como les decía a los jóvenes encima, estoy mirando La Casa de Papel y el Señor me llama que vaya a visitar a alguien. No, pará, no me voy a perder el episodio que sigue. Eso es morir. Sí, Señor, heme aquí, voy. Mateo 20:25 y con esto terminamos. Se los voy a leer en la TLA. Entonces Jesús los llamó a todos, no excluyó a ninguno de sus discípulos. En este mundo, como ustedes bien saben, los jefes de los países gobiernan sobre sus pueblos y no los dejan hacer absolutamente nada sin su permiso. ¿Parece conocido esto de los pastores de ahora? ¿De los apóstoles de ahora? ¿De los que lideran la iglesia? Además, los líderes más importantes del país imponen su autoridad sobre cada uno de sus habitantes. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. ¿Quiere ser importante? Sirve. No hay uno de nosotros que no quiera ser importante. Si tú no quieres ser importante, tienes una falsa humildad y se llama orgullo, porque Dios puso eso en nosotros. Todos queremos ser importantes. Todos queremos ser queridos por todo el mundo. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Tenemos tarea, mis hermanos, por delante. Quizás nos sigamos reuniendo aquí mientras arrecie la pandemia, pero ese no es el punto. El punto que mientras yo he escuchado, pasa que si no nos reunimos, como que la fe de algunos se va apagando, como que el amor de algunos se va apagando. Y yo digo, si la fe de algunos se mantiene porque nos reunimos, hay un problema, tenemos un problema como comunidad, aún no aprendimos a amar a Dios. Sin embargo, con el tiempo que llevamos, continuamente hemos enseñado primero 3 años, intimidad. 3 años siguientes, convivencia. Intimidad son algunos momentos. Vengo a su presencia. Convivencias que cada día estoy con Él, que en todas mis decisiones Él está, que cuando voy a tomar una decisión económica o relacional, se la consulto a Él, le pregunto a Dios. Eso es convivencia. Y ahora vamos a hablar 3 años sobre el amor de Dios y el amor nuestro hacia los demás. Ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas. Y después dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se acuerdan el mensaje de las personas tóxicas?
porque lo vieron por YouTube. Qué difícil, ¿no? Qué difícil amar al que me roba. Qué difícil amar al que veo como una amenaza. Qué difícil amar a alguien que me hace la vida imposible. Sin embargo, Jesús lo ama. Qué difícil que tenga que transformar toda mi cultura y toda mi vida para ir a un lugar donde no conocen al Señor. Porque yo no puedo imponerles nada, sino que tengo que ir a ver si un nativo se convierte para que él continúe la tarea. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu verdadera cultura? Cuando hablamos de sembremos, cuando yo siembro una semilla en la tierra correcta, a su tiempo dará fruto. A su tiempo crecerá y dará fruto. Y el Señor enviará a quien la riegue, quien la pode, Él hará sus maravillas. Nuestra tarea es ir. Ahora, ¿cuál es tu cultura? Yo escucho a muchos decir, dejé mi cultura, dejé mi país para ir a determinado lugar. Y yo pregunto, ¿cuál es tu cultura? ¿Cuál es tu país? Porque tu patria está en los cielos y tu cultura es la del reino. Tenemos que cambiar el chip. Tenemos que cambiar la forma de pensar. Estamos en esta tierra como peregrinos, no pertenecemos aquí. Pero tenemos una tarea, mientras hay vida, tenemos una tarea que desarrollar. Y Jesús dijo, sirvan. Yo vine para servir. Sirvan. Sirvan. ¿Cuántas veces puedan? Alguien necesita un asiento, levántate y dale el asiento. Alguien necesita algo, pues tú lo tienes, provéelo. Pero más aún, tenemos el Espíritu Santo que nos lleva a otros a decirles y hablarles de Cristo. Pues es lo que tenemos que hacer. Es parte de nuestra tarea. El principio es evangelizar y, segundo, hacer discípulos. Segundo, mostrarles cómo vivir. Tenemos una tarea, mis hermanos. Es un desafío para este tiempo como nunca antes. Y uno dice, claro, me gustaría haber vivido en otro tiempo, cuando no era todo tan difícil, cuando no era todo tan tecnológico, que hay que estar en las redes continuamente. Pero para este tiempo te llamó el Señor. Y te dio las estrategias y el poder para hacer su voluntad. Cuando yo veía encima siempre en Él, me imaginaba, ¿se acuerdan cuando pusimos un vaso dentro de una jarra de agua? Que quedaba completamente dentro de la jarra. Me imaginaba, es más, yo estuve a punto de llevar una pecera, quedaba feo porque en realidad es como que iba a llevar un hermano mío ahí. Una broma, digo. Cuando uno está como pez en el agua, entonces está en Él. Cuando no te sientes como pez en el agua, algo no estás haciendo bien. Un cristiano no espera los frutos. Un cristiano hace lo que el Señor le dice. Los frutos son de Él, para Él, por Él, y tienen que ver con Él. Si el Señor te dice, ama a tu esposa, tú ámala. No depende de lo que ella haga, porque Cristo fluye de adentro hacia afuera. No depende de lo que el mundo te haga. Nosotros clavamos a Jesús en la cruz. ¿Qué salió de su boca? Padre, perdónalos. ¿Qué sale de nuestra boca cuando nos agreden? Volvamos a ser iglesia. Volvamos a mostrar a Cristo en todo lugar, comenzando en casa y hasta lo último de la tierra. Señor, gracias por tu palabra. Nosotros hoy la tenemos toda escrita y de muchas maneras. Nuestros primeros hermanos tenían una carta. Tenían la ley y una carta. Tenían los profetas y una carta. Y aún así llegó el Evangelio hasta hoy, porque tiene que ver con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por habernos elegido para la extensión del reino. Gracias por habernos elegido para la misión. No hay nada bueno en nosotros, todo lo has provisto tú. Lleva, Señor, a esta comunidad hacia tus propósitos. Enfócanos, Señor, en el autor y consumador de la fe, para que todas aquellas cosas que estamos arraigados al mundo, las comodidades, lo que el mundo nos da, caigan, sean cortadas esas raíces y realmente caminemos en libertad con la frente en alto, con la libertad que Cristo nos hizo libres. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas inmerecida. Te damos gracias porque tú eres fiel y tú dices que aquellos que creen, tú vienes a habitar en ellos. Gracias, Señor, por esto. Gracias, oh Dios. Lleva a toda tu iglesia hacia tus propósitos como lo vienes haciendo. Tú levantarás de debajo de las piedras a aquellos que cantarán, a aquellos que proclamarán tu nombre, por más que muchos no quieran.
La tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar, y así será, porque todo lo que tú has dicho se ha cumplido y se cumplirá. Gracias, Señor, por tu presencia. Es la que hace la gran diferencia. Gracias por tu presencia. Te bendecimos, te exaltamos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.